Ok, gracias. Muy bien amigos por conectarse, gracias. Como ya mencionó Soledad, yo soy Harold Yauca, trabajo en la Subdirección de Estudios e Investigaciones Hidrológicas del CENAMI y hoy quiero hablarles acerca del producto Pisco, ¿no? Este producto que ya es bastante conocido en los últimos años y no nos referimos a esta bebida bandera que tenemos nosotros, sino más bien a un producto desarrollado por el CENAMI y un poco que lo que trata es de dar soporte precisamente a muchas políticas públicas como la voy a presentar el día de hoy. Pero hoy también quiero darle un giro diferente al producto y vamos a hablar también de cómo a partir de estos datos podemos generar caudales o estimar caudales, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar un poco recordando acerca de una de nuestras roles que tiene Senami, ¿no? Y pues, como institución nos encargamos de planificar, organizar, coordinar, regular y dirigir también, por ejemplo, estas actividades en el marco de la ciencia meteorológica e hidrológica, siempre encaminados por la investigación, ¿no? Los estudios y proyectos científicos, ¿no? Siempre estamos ligados como organismo técnico científico al desarrollo de estudios en esta materia de la hidrología, por ejemplo. Para poder entender la importancia del desarrollo de herramientas en el Perú, por ejemplo, tenemos que conocer obviamente nuestra realidad nacional y en esta oportunidad podemos dar una mirada global, ¿no? De las características físicas que tiene nuestro país. En primer lugar, el Perú es un país que tiene una extensión de aproximadamente un poco más de 1.280.000 kilómetros cuadrados de superficie. Como podemos ver aquí, por ejemplo, la cordillera de los Andes atraviesa todo lo que es el país y bueno, esto genera, entre otras cosas, dos puntos importantes. La división entre regiones hidrográficas del Pacífico, Titicaca y Atlántico, y también propicia la generación de, por ejemplo, 38 climas a nivel nacional, como lo menciona la última publicación del Senado. Entonces, es importante conocer nuestro ámbito de estudio para poder luego garantizar el desarrollo de herramientas que tomen en cuenta esta realidad, ¿no? Respecto a la hidrología o a los recursos hídricos, pues nosotros sabemos que el agua es uno de los recursos más importantes que existen, ¿no? Y que nos permite precisamente este desarrollo social y económico, ¿no? Sin embargo, como un recurso importante, no está exento de presentar problemas. En la actualidad, muchos de los problemas están asociados, por ejemplo, al incremento de la demanda, ¿no? La demanda hídrica, debido a, por ejemplo, mayor población, a este crecimiento poblacional acelerado en las últimas décadas. También, por ejemplo, la mejora de la calidad de vida que nos hace plantear un reto de proveer mayor suministro de agua a los poblados, por ejemplo, pero también nos lleva, por otro lado, a la generación de conflictos por el agua, ¿no? Y esto debido a que el agua tiene muchos usos multisectoriales. Por ejemplo, agua destinada para la agricultura, agua destinada para la gran y pequeña industria, agua destinada también para el consumo poblacional. También, asociado a ello, tenemos la expansión urbana, ¿no? Y esta expansión urbana, pues, nos plantea el desarrollo de, por ejemplo, implementar mayor y mejor drenaje urbano, de repente construir infraestructura hidráulica que soporte también, por ejemplo, a los sistemas de transporte, ¿no? Como puentes, alcantarillas, etcétera. Y entonces nosotros como CENAMI en parte damos soporte luego a estas posibles soluciones que pudieran haber, ¿no? En el marco de la problemática hídrica actual, ¿no? Muy bien. Y entonces es aquí que quiero mostrarle nuestras principales preguntas para esta sesión, ¿no? Son tres, y me gustaría que cada uno de ustedes haga una reflexión al final de este foro y pueda responder de repente, ¿no? Cada uno de estos puntos. En principio, ¿es posible dar valor agregado a los datos?
Y esto teniendo en cuenta que en muchos casos la visión que puede caer sobre Cenami puede ser un proveedor de datos, ¿no? Sin embargo, también podemos brindar valor agregado a estos y generar información, por ejemplo, o diversos productos climáticos, hidrológicos que den soporte a tomas de decisiones, ¿no? Otro punto sería si podemos evaluar precisamente cuencas con escasa información, ¿no? Pues para nadie es un secreto que precisamente este territorio de repente de diversos climas o también de diversa topografía accidentada, producto de la cordillera de los Andes, pues genera de que existan áreas de difícil acceso, por ejemplo, en las cuales también sea difícil poder instalar una estación hidrometeorológica, ¿no? Por ejemplo. Y entonces va a existir la carencia de información y no nos podemos quedar de brazos cruzados con ello, ¿no? Más bien tenemos que brindar estrategias que nos permitan poder evaluar, ¿no? Por ejemplo, la hidrología de cuencas con esta característica. Y finalmente, y no menos importante, hay que considerar cómo podemos atender los requerimientos del usuario. Recordemos que somos un servicio, ¿no? Pero al mismo tiempo innovar, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestros procesos, cómo podemos mejorar también nuestras herramientas y productos dándole una mirada técnico-científica, ¿no? Para poder satisfacer estos requerimientos del usuario que cada vez son obviamente más apremiantes, ¿no? Y un poco para ir respondiendo estas consultas, voy a partir por lo primero que se mencionó y es acerca de los datos, ¿no? Y hay algo que siempre recalco en todas las presentaciones y es la diferencia entre datos e información, ¿no? No todos los datos terminan siendo información, porque en muchos de los casos, si no le damos un valor agregado, si los datos no tienen una utilidad, no van a informarnos sobre una determinada, por ejemplo, variable, ¿no? Y entonces, para dar soporte a estas políticas públicas, por ejemplo, en Cenami hemos identificado tres, ¿no? En principio, la gestión de riesgo de desastres, o GRD, la gestión de recursos hídricos, o GRH, y también el manejo de ecosistemas. Entonces, es sabido que para dar soporte a cada uno de estos tres puntos necesitamos información, datos que generan luego información. ¿Para qué? En la gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, requerimos dar respuesta a poder monitorear sequías, inundaciones, problemas de erosión, ¿no? Huaicos, que son comúnmente también, que ocurren comúnmente en nuestro país, ¿no? Pero para este tipo de problemas tenemos que dar respuesta de un modo muy diferente a los otros dos, ¿no? ¿Y cómo? Tenemos que tener información distribuida en el espacio y en el tiempo, pero de forma en tiempo real, ¿no? Es decir, nosotros no podemos monitorear un huaico o monitorear una inundación con información histórica, por ejemplo, pasada, ¿no? Requerimos información en tiempo real, lo más cercano al paso de tiempo que nosotros vamos trabajando, ¿no? Y entonces, esta es una característica bastante relevante para poder dar soporte a este tipo de problemáticas, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, tenemos la gestión de los recursos hídricos, ¿no? En la cual tenemos que dar respuesta, por ejemplo, a la oferta hídrica, también, por ejemplo, estudios de seguridad hídrica, y también para ello requerimos información a nivel espacio-temporal, ¿no? Como es sabido. Y igualmente para el tema de ecosistemas, por ejemplo, dar respuesta a problemáticas como son los servicios ecosistémicos, la regulación hídrica a partir de biomas, y también trabajamos actualmente en cuencas experimentales, ¿no? Y nuevamente menciono, se requiere información a nivel espacio-temporal. Pero otra vez recalco, ¿cuál es la principal diferencia entre estos tres puntos en términos de requerimiento de información? Que en la gestión de riesgo de desastres se requiere información en tiempo real prioritariamente, mientras que a nivel de gestión de recursos hídricos y ecosistemas se puede utilizar datos históricos o climatologías, ¿no? Para poder dar soporte a estas políticas.
Entonces, identificando bien las características de la información que debe brindarse a cada uno de estas políticas, es que obviamente nosotros trazamos nuestras rutas, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de riesgo de desastres, más o menos nuestra ruta nos permite identificar los siguientes pasos. Generar datos de información hidrometeorológica, que yo le he puesto aquí como HM, combinarla con modelos meteorológicos de pronóstico, modelos numéricos también. Estas dos informaciones, acoplarlos a modelos numéricos hidráulicos, hidrológicos, y obtener luego o generar alertas, ¿no? Que obviamente ayuden a la población. Y entonces en este ámbito, este sería nuestro esquema de trabajo para poder dar respuesta a lo que son el monitoreo de sequías, inundaciones, huaicos, entre otros, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, para la gestión de recursos hídricos y los ecosistemas, nuestra ruta sería generar datos hidrometeorológicos, combinarlos con modelos hidrológicos, ¿no? Y luego poder hacer estimaciones, por ejemplo, de la oferta hídrica, ¿no? Esto nos va a permitir, por ejemplo, responder problemáticas como son la seguridad hídrica, servicios ecosistémicos, impacto del cambio climático, entre otros. Entonces, hasta aquí nosotros ya podemos entender a grandes rasgos cómo es la necesidad de información y hacia dónde va a ir dirigida, ¿no? Entonces, para poder generar información, poder generar datos, nosotros contamos con estaciones hidrometeorológicas, ¿no? Que podemos clasificarlas en varios tipos, en este caso en dos. Estaciones, por ejemplo, convencionales y estaciones automáticas. En el primer caso, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda hacia arriba, podemos ver una estación meteorológica convencional, ¿no? Que utiliza instrumentos analógicos, ¿no? Para poder medir cada una de las variables climáticas que se requieran. Y por otro lado, en la parte inferior, vemos reglas limnimétricas, ¿no? Que se utilizan comúnmente para la medición de niveles de agua, ¿no? Y esta medición de los niveles nos va a permitir luego, a partir de trabajos de aforo en una determinada sección de un río, poder generar datos de caudal, ¿no? Entonces, para este tipo de estaciones convencionales se requiere principalmente de un observador. Y este observador va a poder hacer las anotaciones respectivas en determinados intervalos de tiempo para poder registrar cada una de las variables hidrometeorológicas, ¿no? Que se monitorean en una estación. Por otro lado, tenemos estaciones automáticas, ¿no? Que en este caso prioritariamente utilizan sensores, ¿no? Luego dispositivos electrónicos para almacenar esta información, un sistema de transmisión satelital, por ejemplo, que también permite enviar esos datos hasta, por ejemplo, una estación central que pueda recopilarlas, ¿no? Y lógicamente tiene muchas ventajas, entre ellas que nos permite hacer las mediciones en un intervalo de tiempo mucho más fino, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual también tenemos aquí a la derecha lo que sería un sensor radárico para medir, por ejemplo, los niveles de los ríos, ¿no? Y este sensor también hace estas mediciones de los niveles de manera automática, ¿no? Entonces, tenemos este contraste entre estos dos tipos de estaciones. Cada uno obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Y lo que podemos ver en la siguiente lámina es de repente cuál sería esta distribución espacial de las estaciones tanto convencionales y automáticas que se tienen actualmente, ¿no? Podemos notar una característica muy importante y es que la mayoría de estaciones se concentran en lo que son la parte del Pacífico y también en la región andina, mientras que de repente en la llanura amazónica, ¿no? O en la parte de la selva, pues se cuentan con pocas estaciones. En muchos casos, esto es debido a la poca accesibilidad que tiene, ¿no? Este tipo de, que se tienen en el terreno para poder instalar una estación, ¿no?
Y bueno, ¿y eso a qué nos lleva a pensar, no? Obviamente, si uno quiere si uno quiere dar respuesta a estas políticas públicas que he mencionado previamente, necesita información distribuida en el espacio, como ya mencioné, ¿no? Entonces, existe escasez de información claramente en algunos puntos, en algunas cuencas, si vamos a trabajar a escala de cuencas, ¿no? Y tenemos nosotros que poder identificar una metodología que nos permita poder estimar cuáles serían estas variables, por ejemplo, de precipitación o incluso de caudales en estas zonas donde no se tiene información, ¿no? Y es así que tenemos que utilizar tecnología reciente, ¿no? Que se viene desarrollando en las últimas décadas. Y es por esto de que nosotros tomamos esta oportunidad para poder emplear datos grillados de variables meteorológicas a escala global, ¿no? Como lo son, por ejemplo, el producto GPN, el producto CIMORPH, datos del producto MODIS, ¿no? Muchos de ustedes, de repente, algunos conocerán. Entonces, esta información es medida por sensores remotos, sensores que se encuentran en el espacio, ¿no? Y entonces ellos miden diversas variables radiativas, ¿no? Y a partir de estas variables radiativas pueden calcular y reconstruir de repente el comportamiento ¿no? de la distribución espacial y temporal de estas variables meteorológicas, como por ejemplo la precipitación, como se ve aquí, ¿no? Tiene muchas ventajas porque tiene una cobertura muy amplia. Por ejemplo, podemos obtener datos de precipitación en todo el globo terrestre, ¿no? Incluso datos cada media hora, cada una hora, datos mensuales, ¿no? Pero también tiene una particularidad y es que si bien tiene una amplia cobertura, en muchos casos la resolución espacial es gruesa, ¿no? Y aparte de que es gruesa, estamos hablando de que tenemos información obtenida a partir de sensoramiento remoto, algoritmos de reconstrucción de variables meteorológicas. Entonces, eso lógicamente crea mayor incertidumbre a la información, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿por qué no combinar la información de nuestras estaciones con información satelital que se tiene en la actualidad, ¿no? Y es así que nace el famoso ya producto PISCO, ¿no? Es el Peruvian Interpolated Data of Tsunamis, Climatological and Hydrological Observation, ¿no? O sea, es un producto que combina la información satelital, en este caso de un producto en específico, que es el producto CHIRPS, ¿no? Lo mezcla empleando técnicas geoestadísticas, ¿no? Con los datos de estaciones que se tienen en la red de Tsunami, ¿no? Entonces, el empleo de técnicas geoestadísticas lo que va a permitir es precisamente corregir la información que se tiene en los datos satelitales, pero también aprovechar su distribución espacial, ¿no? Y a eso lo llamamos covariables, ¿no? Entonces, y eso nos permite precisamente generar productos grillados, PISCO, para datos de, por ejemplo, precipitación, temperatura máxima, mínima y datos de evapotranspiración, por ejemplo. Y hablamos de datos grillados porque son datos que se almacenan en formatos raster, por ejemplo, que tienen una resolución de 10 por 10 kilómetros, ¿no? Es decir, el producto PISCO te permite estimar la precipitación en una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros, ¿no? En todo el territorio. Claro está, lógicamente estamos hablando de estimaciones. ¿Por qué? Porque lógicamente estos tipos de productos jamás van a reemplazar a los datos que son observados por una estación, ¿no? Lo que sí nos va a permitir es poder complementar, ¿no? esta información y de una otra manera también poder generar o dar soporte a estas tres políticas públicas que yo mencionaba al inicio de la presentación. Como sabemos, Tsunami es un organismo técnico-científico y, lógicamente, tenemos que dar validez a todas nuestras metodologías utilizando también la plataforma de la comunidad científica. Y es así que en el 2019 se publicó precisamente este artículo
en el cual se detalla todo el procedimiento, ¿no? Que lleva a la generación de este producto, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar, pueden también poder citar el artículo, ¿no? Y eso también les puede dar mayor soporte a cada uno de sus estudios o trabajos de investigación, por ejemplo. Muchos preguntan, es una pregunta muy recurrente, claro está, ¿cómo puedo acceder a los datos del producto Pisco? Muy bien. En particular, los datos del producto Pisco se encuentran disponibles en el portal del IRI Data Library, ¿no? De repente, más adelante, en la caja de comentarios, yo puedo dejar el link, ¿no? Y podemos compartirlo también para que ustedes puedan acceder precisamente a este vínculo y puedan poder navegar por la web y poder acceder a los datos. Como ustedes, yo he dejado de repente aquí algunas imágenes de la web para que ustedes puedan ver qué datos se almacenan. En primer lugar, se almacenan datos de precipitación, como lo muestro aquí, datos de evapotranspiración potencial, datos de temperatura, y también recientemente hemos incorporado datos de caudales que precisamente voy a explicar aquí. Cuando hablamos de datos de precipitación, temperatura y evapotranspiración, uno puede acceder a la información y puede descargarlo en diversos formatos. Algunos, obviamente, más fáciles de interactuar que otros. Uno de los más comunes, por ejemplo, es el formato NetCDF, ¿no? Que te permite almacenar gran cantidad de información de distintas variables. Entonces, uno puede acceder a los datos en este tipo de formatos, pero también puede descargarlos si desea en un formato raster, ¿no? Y puede manipularlo en cualquier software de sistemas de información geográfica. Aquí a la derecha, por ejemplo, podemos observar una imagen de lo que sería el producto Pisco, ¿no? Para el caso de la precipitación mensual. Y podemos ver también cómo es que va variando la precipitación en el transcurso de los meses, ¿no? Estamos hablando de un producto mensual. Entonces yo los invito a que puedan explorar el portal si es que ya no lo han hecho y poder acceder a los datos, ¿no? Y poder también brindarnos esa retroalimentación importante que para nosotros es el tener sus comentarios, el de repente mejorar algunas cosas que se tienen en la web o de repente brindar mayor soporte técnico para la interpretación de los mismos, ¿no? Una pregunta también recurrente es acerca de las versiones que tiene Pisco, ¿no? Porque en muchos casos existe este desconocimiento de cómo es que voy a trabajar con la información, qué datos debo usar, qué versión, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es importante notar que existen diferencias. ¿Y cuáles son nuestras diferencias? Cada producto, cada variable o subproducto, mejor dicho, tiene una versión, ¿no? En esta oportunidad, para la variable de precipitación o el subproducto Pisco precipitación, se encuentra en la versión 2.1. Se está trabajando en una siguiente versión que sería la versión 2.2, pero la actual es la 2.1. Entonces, este producto tiene lógicamente, es 2.1 porque previamente han habido desarrollos que luego se han ido mejorando en el tiempo, ¿no? Hasta llegar a esta versión. Entonces tenemos datos diarios y datos mensuales. Un error muy típico, por ejemplo, es emplear los datos diarios y luego acumularlos a mensuales y trabajar con esos datos mensuales directamente, ¿no? Y eso sería erróneo. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan de repente el artículo que yo les pasé en láminas pasadas, van a darse cuenta de que la metodología empleada para poder generar el producto diario, el producto mensual es totalmente diferente, ¿no? Tiene consideraciones diferentes. Y por lo tanto, no vamos a llegar al mismo resultado si acumulamos los datos diarios a mensuales que si directamente utilizamos el producto mensual que está en la web. Entonces, como conclusión, utilicen cada producto independientemente. Otra duda surge cuando hablan de productos estables e inestables, o bueno, algunos lo conocemos en el Cenami como Pisco operativo, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Recordemos que en las láminas iniciales hablamos de dar soporte a algunas políticas públicas como la GRD, la GRH y los ecosistemas, y hablábamos también de la necesidad apremiante de tener datos, por ejemplo,
datos en tiempo real o datos que sean históricos, ¿no? Y en ese caso tenemos una versión estable, decimos, porque son datos históricos fijos que van desde 1981 hasta el 2016. Mientras que los datos en tiempo real, ¿no? Operativos o inestables van desde el 81 en la actualidad. ¿Cuál es la principal diferencia? Lógicamente, cuando nosotros queremos generar un producto operativo, tenemos que relajar a veces algunas metodologías o algunas consideraciones o supuestos, ¿no? Para poder obtener este producto operativo, ¿no? Y entonces, si ustedes comparan estos productos, pues se van a dar cuenta que son muy diferentes, ¿no? Pero para nuestros fines es importante contar, como ya mencionaba, con un producto en tiempo real o cuasi real. Y en eso, entonces, si nosotros hablamos de pisco diario, de precipitación, pues tenemos un producto estable que está en la web, un producto inestable u operativo, como ya mencionaba. De igual manera, a nivel mensual, un producto estable y un producto inestable. ¿Por qué coloreo en rojo al producto diario operativo, ¿no? O el tiempo real? Porque esto es un producto que solo, lamentablemente, solo es exclusivo para el uso de Cenami, ¿no? Debido a que, como ya mencioné, tenemos que relajar algunos supuestos y de todas maneras vamos experimentando en qué medida podemos relajarlos o no para poder generar un producto que un poco nos ayude a dar soporte por ejemplo, el monitoreo de inundaciones, de huaicos también, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como vamos nosotros modificando esta metodología, pues requiere siempre una revisión exhaustiva, ¿no? Y por lo tanto no es libre para el usuario. Sin embargo, ustedes como usuarios pueden acceder a los datos diarios estables y a nivel mensual sí pueden acceder a estos datos inestables, ¿no? Como también los datos estables de pisco precipitación, recordemos eso. Entonces, entendiendo todas estas diferencias que existen en los datos de precipitación, pues de forma más sencilla podemos entender acerca de los datos de temperatura y evapotranspiración. Los datos de temperatura, en estos casos se utilizan datos de MODIS, del sensor MODIS, y obviamente los datos de evapotranspiración son generados a partir de los datos de temperatura mínima y máxima, aplicando algunos métodos como son, por ejemplo, OUDAN o es Hargreaves-Samani, por ejemplo, ¿no? Estos métodos que nos permiten estimar la evapotranspiración potencial a partir de variables como la temperatura. Y entonces, cuando hablamos de pisco-temperatura, hablamos de la versión 1.1, ¿no? Recordemos que cada subproducto tiene una versión diferente, conforme sea el desarrollo que se va dando. Y lo recalco siempre porque siempre es una duda, ¿no? Siempre a veces me preguntan, Harold, ¿qué versión de temperatura uso? ¿2.1? Pero no, ya lo he dicho, 2.1 es solo precipitación, no hay datos de versión 2.1 de temperatura ni evapotranspiración. Entonces, eso que quede claro. Y recordemos, tenemos datos diarios y datos mensuales, ¿no? En el caso de la evapotranspiración, sí corresponde a una acumulación de datos diarios la generación de datos mensuales, ¿no? Y en estos casos no tenemos datos operativos, ¿no? Solamente tenemos una versión de datos históricos o estables que van desde el año 1981 hasta el 2016, ¿no? Ustedes pueden ver aquí a la derecha una imagen de lo que sería la evapotranspiración, por ejemplo, anual promedio, ¿no? Para el territorio nacional, ¿no? Nuevamente, estos datos ustedes lo pueden encontrar en la web del IRI Data Library, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos hablado del producto Pisco, hemos hablado de cómo se generaron estas variables meteorológicas de precipitación, de temperatura, cuál es la necesidad de generar estos datos para responder gestión de riesgo de desastres, responder temas de gestión de recursos hídricos, ecosistemas, ¿no? Como ya lo mencioné. Pero ahora tenemos que ir más allá, ¿no? Hay un desafío. Y siempre me gusta mencionar algunos puntos de este desafío. El primero es que tenemos que aprender a trabajar en transformar poco en mucho. La carencia de información, la carencia de recursos, no debe ser una limitante para innovar
para poder dar valor agregado a, de repente, nuestros productos, ¿no? Y es por eso que en Cenami tenemos muy en cuenta esto, ¿no? Y tratamos siempre de enriquecer y mejorar nuestros productos que brindamos a los usuarios. Por eso es que hablamos, como decía en un inicio, de generar información, trascender más allá de los datos, ¿no? Darle un valor agregado y generar información que dé soporte a esta toma de decisiones. Otro punto importante es garantizar la operatividad. Y esto es claramente un desafío porque si no le damos soporte a un producto, pues este puede ser olvidado o si existen mejoras tecnológicas y no garantizamos esta operatividad, pues también el producto queda ya desfasado, ¿no? Y nunca olvidar en siempre pensar en la necesidad del usuario, ¿no? Si bien nuestras investigaciones pueden ser a veces difíciles de entender en algunos casos para ciertos sectores y tomadores de decisiones, tenemos siempre que poder emplear este tipo de plataformas para poder que nos brinden, por ejemplo, un espacio para poder aterrizar esta información y poder así dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Y en este punto yo quiero hablar ya acerca de la generación de caudales, ¿no? Cómo esta información de precipitación y de temperatura y evapotranspiración puede ayudarnos a la estimación de caudales, ¿no? En diversos ríos. Y para esto tenemos que utilizar pues la modelación hidrológica, ¿no? Pues un modelo es nada más y nada menos que un objeto, ¿no? Un sistema, ¿no? Es un objeto visto como un sistema que lo que busca es, te permite poder obtener simulaciones de diversas respuestas a partir de diferentes entradas, ¿no? Si yo tengo un modelo hidrológico, por ejemplo, y varío de repente mi entrada de precipitación, puedo obtener también diversas salidas de caudales, por ejemplo, ¿no? Entonces, un modelo, entre otros, muchos de las finalidades, nos va a permitir precisamente poder prever respuestas en una cuenca, por ejemplo, ¿no? Y siempre es importante tener en cuenta que un modelo jamás va a reemplazar a una observación. ¿Por qué? Porque mientras menos datos tenemos, menos información generamos, va a existir mayor incertidumbre en nuestro proceso de modelamiento, ¿no? A la derecha, por ejemplo, vemos una imagen de un modelo hidrológico llamado BIC, por ejemplo, que, entre otras cosas, trata de representar cada uno de los procesos del ciclo hidrológico. Estos procesos pueden ser representados de forma compleja como de una manera sencilla. Lógicamente, un modelo más complejo va a requerir, obviamente, mayores datos, mayor capacidad computacional y también un mayor conocimiento, ¿no? Entonces, simplemente quiero esquematizar que un modelo hidrológico complejo como el SBIC te permite, por ejemplo, simular no solo caudales, sino procesos de infiltración, procesos de percolación, evaporación, entre otros, ¿no? Y un punto importante para poder luego entender el producto PISCO de generación de caudales es entender un poco la modelación hidrológica y cómo trabaja, ¿no? Si nosotros vemos aquí a la derecha, vemos, por ejemplo, una cuenca, un río, podemos rápidamente identificar que hay un proceso de escurrimiento, ¿no? En la generación de caudales, un proceso de precipitación y evapotranspiración también que existe, ¿no? Y entonces nosotros tenemos este proceso se realiza dentro de la realidad, ¿no? Si nosotros vemos este símbolo negro, pues sería nuestro proceso real, ¿no? Tenemos, en todo caso, datos reales de precipitación y datos reales de caudales. Nosotros, con las observaciones en las estaciones, nos tratamos de acercar lo más posible a este proceso real. Sin embargo, debido a muchos factores, nunca llegan a ser exactamente iguales. Entonces hablamos de un proceso modelado. Este proceso modelado utiliza obviamente un modelo hidrológico, alimento este modelo hidrológico con mi precipitación observada, ¿no? Por una estación, por ejemplo,
que va a tratar de recoger información lo más cercano a la realidad, ¿no? Y mediante este modelo y el uso de parámetros voy a poder generar caudales o estimar estos caudales. Luego voy a comparar, como es lógico, las salidas de este modelo con el proceso de caudales que se han observado en una estación hidrológica, por ejemplo, y voy a ver qué tanto se ajusta mi serie observada con mi serie simulada. Si este proceso no es fino y la diferencia es grande, entonces tengo que recurrir luego a un proceso de optimización, modificar mis parámetros y nuevamente obtener salidas, ¿no? Esto es un ciclo del proceso de modelamiento, ¿no? Hasta que logremos obtener simulaciones lo más confiables y parecidas a los datos observados de caudales, por ejemplo. Y entonces aquí nos enfrentamos a otras preguntas, ¿no? ¿Por qué un modelo a nivel nacional? ¿Por qué la necesidad? No es porque se nos haya ocurrido de la nada, ¿no? En principio, si nosotros queremos dar soporte a la toma de decisiones, pues no podemos decir, oye, no te puedo dar un alcance acerca de los caudales en esta zona porque no tengo datos, ¿no? No debiera ser una limitante. Y en este proceso de poder entender y poder dar soporte a la toma de decisiones, pues tenemos que utilizar nuevas técnicas que nos permitan estimar, al menos en gran medida, cuál sería el comportamiento de las variables hidrológicas en estas cuencas con escasa información. Entonces, en este contexto necesitamos responder, por ejemplo, requerimientos de monitoreo de sequías hidrológicas a nivel nacional. También realizar pronóstico estacional de caudales, es decir, cuál sería el escenario probable en el comportamiento de los caudales de aquí a 2, 3, 4 meses, ¿no? Y para ello, como ya lo mencioné en la lámina pasada, necesitamos de un modelo que nos permita poder simular esta respuesta, ¿no? Futura en este caso. Y por otro lado está el complementar la información que se tiene observada en estaciones. Ojo, no reemplazarla, no es reemplazar, no es que si ya tengo un producto como pisco caudal o pisco precipitación o pisco temperatura, entonces ya para qué quiero mi estación. No, no vamos a reemplazar la información, vamos a de repente a estimar de repente cuál sería la variación espacial o enriquecer también la información observada, pero nunca, nunca reemplazarla. Y como todo, siempre van a existir limitantes. Una de las limitantes, por ejemplo, para dar respuesta a este monitoreo de sequías a nivel nacional y estos pronósticos estacionales, es la baja densidad de estaciones hidrométricas. Como yo mencionaba en la lámina donde ponía la distribución de las estaciones, por ejemplo, veíamos que en la llanura amazónica existían, por ejemplo, pocas estaciones, ¿no? Y de repente no estaba equiparada esta distribución a lo largo de todo el territorio. Por otro lado, existe corto registro de caudales mensuales, en este caso, porque recordemos que en algunos casos, para hacer diversos estudios se requiere una estadística consistente. ¿Y cómo se logra una estadística consistente? Con una amplia muestra. Y para tener una amplia muestra requerimos una serie de tiempo, por lo general, de 30 años de información para tener una estadística consistente y robusta. Por otro lado, también tenemos la problemática de que tenemos cuencas que no se aforan, ¿no? O cuencas que no tienen estaciones, ¿no? Y entonces tenemos que generar alguna metodología que nos permita estimar, ¿no? Estos caudales, ¿no? Lo ideal, obviamente, es instalar una estación ahí. Y por otro lado, y no menos importante, es, como ya mencioné, garantizar la operatividad. Nosotros quisiéramos desarrollar un modelo lo más complejo posible, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que esto va a requerir gran capacidad computacional o en otros casos también gran tiempo de cómputo, ¿no? Y si nosotros queremos dar una respuesta rápida, entonces tenemos que hacer un balance en ello, ¿no? Y es así que nosotros, entre todos los modelos que existen a nivel mensual, utilizamos uno de los más sencillos y es el modelo GR2C. A grosso modo, este es un modelo de que, si ustedes pueden compararlo con la lámina del modelo BIC anteriormente mostrado, es mucho más sencillo, ¿no? Tiene algunas variables, ¿no? Como son solamente 2 parámetros, y que nos van a permitir, de repente, estimar la respuesta hidrológica de una cuenca.
¿Cuál era nuestro principal reto? De que nosotros queremos un modelo a nivel nacional, ojalá lo más distribuido posible, ¿no? Para poder tener estimaciones de caudal en pequeños tramos de río o subcuencas también. Y entonces desarrollamos, a partir de un algoritmo de acumulación ponderada del flujo, desarrollamos un modelo semidistribuido a partir del modelo GR2M. ¿Sí? Este modelo nos permitió que implementemos GR2M a nivel de gran escala, a nivel de todo el Perú, ¿no? Y para ello desarrollamos un paquete, ¿no? Un paquete en R, que es un lenguaje de programación que comúnmente utilizamos en Cenami, ¿no? Que va a permitir un poco preparar la información, ejecutar el modelo, realizar una acumulación de caudales, ¿no? Y ustedes pueden acceder mediante ese link al paquete, poder de repente utilizarlo para los fines que ustedes crean convenientes, ¿no? Es así que nosotros llegamos a la aplicación de este modelo a nivel nacional, ¿sí? Y para ello nosotros, lógicamente, dividimos todo el territorio nacional, incluyendo también cuencas transfronterizas, ¿no? Como lo son, por ejemplo, en la costa norte, por ejemplo. Lo dividimos en 3.594 subcuencas, que son subcuencas de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, ¿no? En mediana. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es generar caudales, estimaciones de caudales en cada una de estas subcuencas y tramos de río. Y también tenemos que conocer cuál es la topología en cada una de estas subcuencas y por eso utilizamos este modelo GR2M a nivel semidistribuido. Como todo en Cenami, tenemos que, como ya dije, dar validez a nuestra metodología a partir de la comunidad científica, y es que también en este año desarrollamos y publicamos el artículo científico que da cuenta del producto Pisco HIM-GR2M, y si ustedes pueden darle lectura, van a poder conocer los detalles de todo lo que yo les vengo hablando, de la metodología empleada, y que, bueno, voy a brindar con algunas diapositivas mayor detalle, ¿no? de este producto. Para ello, lógicamente, utilizamos los datos del producto Pisco de precipitación y de temperatura. Nuestro periodo de estudio fue del 81 al 2020. Es decir, por lo general utilizamos los productos operativos que tiene Pisco, ¿no? Y bueno, estos tienen una resolución de 10 por 10 kilómetros y tienen toda cobertura en las tres vertientes regiones hidrográficas, como lo son el Pacífico, el Titicaca por aquí y el Atlántico, ¿no? Estos datos son datos de entrada para nuestro modelo hidrológico para la generación de caudales. Por otro lado, tenemos información observada de caudales en nuestras estaciones hidrométricas. Luego de un filtro, utilizamos 43 estaciones distribuidas a nivel nacional, como lo ven aquí en la imagen. Notamos que los datos desde el 81 hasta el 2020, algunos tienen amplio registro, otros un registro mucho más corto, que va principalmente desde los 2000 en adelante, ¿no? Y entonces utilizamos esta información porque, como ya mencioné en el proceso de modelación hidrológica, tenemos que comparar nuestras salidas con los datos de las estaciones y poder, de una u otra manera, poder dar validez a nuestro producto, ¿no? Y es así que nosotros realizamos simulación hidrológica con este modelo. Para poder estimar los parámetros en cuencas donde no se tiene información, utilizamos un esquema de regionalización hidrológica. Este esquema de regionalización hidrológica, como lo ven en la izquierda, utiliza un análisis de sensibilidad de parámetros, es decir, el modelo lo corrimos miles de veces de tal manera en que podamos notar cuál es el cambio de los parámetros según cada una de estas corridas. Y de esta manera poder identificar regiones de calibración. Estas regiones de calibración nos va a permitir identificar qué parámetros son similares, ¿no? En cuencas que están obviamente dentro de una misma región de calibración. Entonces, luego de aplicar nuestra calibración y validación de nuestro modelo hidrológico, en la imagen de aquí, de la derecha superior, podemos notar, por ejemplo, cuál sería el desempeño de nuestro modelo a nivel nacional, ¿no? Cada punto representa una estación hidrométrica.
Las coloraciones azules nos representan un buen desempeño del modelo, mientras que las coloraciones rojas nos indican que todavía podemos seguir trabajando en mejorar el modelo. Claramente podemos notar que en más del 70% del territorio nacional tenemos muy buen desempeño a nivel de estaciones, ¿no? Si nosotros vemos en la imagen inferior, notamos de negro lo que serían las series observadas de las estaciones y de azul claro o celeste las series simuladas por nuestro producto. Comparamos, por ejemplo, a nivel mensual, a nivel anual y a nivel estacional y vemos que existe un buen comportamiento de las series, se logra replicar la estacionalidad, por ejemplo, la variabilidad interanual y también lo que son los flujos medios y altos predominantemente, ¿no? Si vemos en la siguiente lámina, por ejemplo, podemos observar algunas simulaciones para nuestras estaciones, por ejemplo, la estación Tumbes de negro, los datos observados, y de rojo, los datos simulados, ¿no? Y también incluso en la parte amazónica podemos ver de negro la serie observada y de rojo la serie simulada, ¿no? Entonces, claramente, de manera gráfica, podemos notar que nuestro producto tiene la capacidad de dar respuesta a la hidrología que existe en el territorio nacional, en cada una de las tres regiones hidrográficas que hay, ¿no? Y es así que llegamos al desarrollo del producto H&M GR2M. Esto es un producto que, lógicamente, nos permite estimar series de caudales en cada uno de los tramos de río que ustedes ven aquí en la imagen. De repente está un poco pequeño, me van a disculpar, pero si ustedes logran ver cada uno de estos tramos de río que se pintan aquí en esta figura, nosotros estamos en la capacidad de poder obtener una estimación, recordemos, es una estimación, no es una medición, ¿no? De lo que serían los caudales entre el año 81 a la actualidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí nos fijamos sobre un tramo de río de interés y podemos obtener la serie de tiempo, ¿no? ¿Cuál sería esta serie de tiempo de esos caudales simulados? Lógicamente, como todo producto, tiene incertidumbres. Vamos a tener mayor certidumbre, ¿no? En las zonas donde nosotros tenemos estaciones hidrométricas y tenemos mayor incertidumbre en las zonas que nosotros hemos extrapolado utilizando este método de regionalización. Si ustedes ven aquí la imagen de la derecha, que está también en el artículo, ustedes podrían darse cuenta de cuáles serían las regiones con mucho mayor desempeño del modelo y regiones en las cuales todavía existe un gran reto por mejorar el producto. En términos de los caudales medios y bajos, o en términos de la métrica de Nash, que es una métrica que nos permite identificar cuál es el desempeño de nuestro modelo, las coloraciones rojas nos indican que existe claramente un gran reto para mejorar este producto, ¿no? Si utilizamos otra métrica, bueno, nos dice que, bueno, aquí no está mal, pero todavía se puede mejorar también. Y entonces, algo que nos despertó curiosidad, obviamente, era saber por qué aquí tenemos todavía que mejorar. Y en gran medida son por dos temas. En principio, nuestro modelo, bueno, cuando hablamos ya de un tema de transporte del hidrograma desde la parte alto andina o andino-amazónica, ¿no? Del Perú, las aguas que escurren hasta, por ejemplo, la llanura amazónica, a eso se le llama tránsito, por ejemplo, hidrológico, ¿no? Y nuestro modelo todavía necesita enriquecerse en estas metodologías de tránsito hidrológico. Ello podría causar, lógicamente, que todavía requiramos mejorar en esta parte en específico este modelo. Por otro lado, recordemos que el producto pisco de precipitación y temperatura, por ejemplo, se alimenta de estaciones, ¿no? Y por lo tanto, nosotros no consideramos estaciones que están en esta parte norte, que corresponden principalmente al territorio de Ecuador, ¿no? Y Colombia. Y lógicamente podría haber mayor incertidumbre en la estimación de la precipitación, que genera también mayor incertidumbre en los caudales, ¿no? Todo esto lo menciono en el artículo, entonces si ustedes le pueden dar una lectura, van a poder también obtener mayor detalle. Este producto se encuentra disponible en este link que yo pongo aquí en pantalla. Tiene otras variables que son derivadas de la modelación hidrológica también. Si nosotros entramos a ese link, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, este texto donde un poco nos explica cuál sería el detalle de este producto nuevo generado, Pisco H&M GR2M,
van a poder encontrar los datos, ¿no? Y van a poder ir explorando, ¿no? También hay otro link donde hemos desarrollado un pequeño visor para poder identificar cuál sería de repente el tramo de interés que se quiere de repente extraer la información. Y acá hay un punto muy importante, que si bien pisco, precipitación y temperatura son productos grillados, es decir, cuadrículas de información, el producto pisco de caudales, si lo queremos llamar así, es un producto vectorial, no son grillas. Yo, para poder obtener el valor o la serie de caudal de un tramo de río, tengo que decirle en qué tramo de río quiero obtener la información. Y para eso necesitamos un código. Y ese código ustedes lo pueden obtener ingresando a esta página, ¿sí? Finalmente, ¿cómo aplicamos este producto en Cenami? Este nuevo producto. Lo aplicamos, como ya mencioné, para el monitoreo de sequías, a través del cálculo de anomalías, por ejemplo, y también para el pronóstico estacional de caudales. Eso nos permite, obviamente, evaluar la dinámica hídrica, obviamente dándole mayor énfasis en cuencas con escasa información, poder predecir cambios hidrológicos, realizar el monitoreo de sequías, y también sirve como línea base para luego poder evaluar efectos del cambio climático también, ¿no? Con respecto al monitoreo de sequías hidrológicas, hay que tener en cuenta que una sequía hidrológica se define a partir como un periodo de meses o años sostenido durante el cual las fuentes de aguas superficiales y subterráneas en un río se encuentran por debajo de lo normal. Entonces, el monitoreo de sequías se realiza empleando datos pisco grillados que alimentan a este modelo hidrológico. A partir de este modelo generamos caudales en más de 3.000 tramos de río a nivel nacional. Se realiza el cálculo de anomalías. Luego se categorizan estas anomalías para poder definir, ¿no?, umbrales de anomalías de caudal. Y luego se determina un mapa de cuál sería el comportamiento de una posible sequía hidrológica a nivel nacional, ¿no? Y esto lo tienen en la difusión en la web y en un boletín denominado OASIS. Este boletín se denomina OASIS, o es el Sistema de Monitoreo y Pronóstico de Sequías Hidrológicas, que ustedes también pueden acceder con el link que está en pantalla, y pueden obtener mes a mes cuál sería el comportamiento probable, ¿no?, de una sequía hidrológica a nivel nacional, ¿no?, tanto para el mes actual como para un pronóstico del mes siguiente, ¿no? Los invito a que puedan acceder a la web y también ustedes puedan retroalimentar con comentarios, con sugerencias para seguir mejorando todos nuestros productos. Por otro lado, el pronóstico que se realiza requiere de pronósticos climáticos. Para ello, nuestra subdirección de modelamiento numérico y predicción de clima nos da soporte para poder generar información a corto plazo de lo que serían las precipitaciones, por ejemplo. Estos datos luego alimentan a nuestro modelo hidrológico, como ven aquí en pantalla, y podemos tener un pronóstico de caudales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, revisamos cómo se realiza este pronóstico de caudales empleando el modelo GR2M, nosotros mes a mes actualizamos el modelo empleando los datos de pisco, y luego también incorporamos los pronósticos climáticos y lanzamos un pronóstico para de 3 a 5 meses, ¿no? Entonces, también existe un boletín de pronóstico hidrológico a nivel estacional. Por ejemplo, el más actual está vigente para junio del 2021 a octubre, que son estos 5 meses de pronóstico. Y lo tenemos a nivel de estaciones, por ejemplo, para estaciones de la vertiente del Pacífico, del Titicaca y del Amazonas, ¿no? Y se muestra siempre una imagen donde se evidencia cuál sería la pluma de pronósticos o los escenarios probables en un escenario de los próximos meses, ¿no? También, ya para finalizar, este producto ha tenido recientes colaboraciones, por ejemplo, con la Autoridad Nacional del Agua a partir de la SNIR, ¿sí? Y se ha incluido los datos del producto GR2M a esta plataforma que ellos tienen para poder también dar soporte a la toma de decisiones que ellos realizan, ¿no? Y entonces, si ustedes ingresan a esta web del observatorio de SNIR,
Ustedes también pueden encontrar dentro de la información que ellos manejan datos del producto hidrológico del modelo GR2M. Sí, estas estimaciones a nivel ya de cuenca, ¿no? A nivel nacional. Y entonces ya para finalizar y un poco dar respuesta a este foro, y es que al inicio de la presentación yo lanzaba 3 preguntas que me gustaría que cada uno se las respondiera. Sin embargo, bueno, lógicamente vamos a tener algunos hints que nos van a ayudar de repente a dar esta respuesta. En primer lugar, hablábamos de si es posible dar valor agregado a los datos. Y claramente hemos demostrado que sí, a través del producto Pisco y sus derivados, ¿no? Hablábamos de datos de estaciones, tanto de precipitación, de temperatura y también de caudal, ¿no? A partir de esta información base, nos permite generar y combinarla con información satelital y modelos hidrológicos y poder generar datos grillados a nivel nacional, datos vectoriales de caudal también a nivel nacional, un boletín de sequías y un pronóstico estacional, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, siempre trascender más allá de los datos, enriquecerlos, generar información y generar herramientas y productos que den soporte, en nuestro caso, a políticas públicas, como lo son la gestión de riesgo de desastres, la gestión de recursos hídricos y también el tema de ecosistemas, que bueno, quizás no se tocó mucho el día de hoy. En otro punto es si podemos evaluar cuencas con escasa información. Y esto lo mencionaba porque no debiera ser una limitante. Lógicamente, lo ideal sería poder tener una estación de observación de variables hidrometeorológicas en una cuenca. En el caso no hubiese, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Podemos utilizar herramientas y metodologías científicas que son validadas por la comunidad científica, como lo son el uso de información satelital, ya sea información también de reanálisis, por ejemplo, validarla ¿no? o corregirla con nuestros datos de estaciones cercanas a nuestra zona de intervención, utilizar de repente técnicas de regionalización hidrológica que nos permiten inferir de repente cuál sería el comportamiento de una cuenca sin información de repente a partir de una cuenca vecina, o una cuenca con características fisiográficas de pendiente, cobertura o clima muy similares, ¿no? Y podemos de esta manera poder enriquecer nuestros estudios. Y por otro lado, cómo atender los requerimientos del usuario e innovar, ¿no? Y esto, bueno, claramente hay que identificar las necesidades que tiene el usuario. Una de estas necesidades era esta, ¿no? ¿Cómo yo puedo poder conocer la hidrología de una cuenca que tiene pocos datos, ¿no? Entonces, muy bien, entonces vamos a dar soporte a esta carencia y poder de repente, si bien no poner una estación directamente, si de repente todavía no está, no fuera posible, al menos dar soporte mediante estas estimaciones satelitales o también hidrológicas mediante modelación hidrológica, ¿no? Poder también entender la necesidad luego de no solo llegar a una publicación o de repente también llegar a generar el producto, sino también difundirlo. Y es por esto que tribunas como esta nos permiten a nosotros como profesionales técnicos poder brindar, absolver consultas, dudas, recibir, ¿por qué no?, también sugerencias para poder mejorar nuestros productos, poder siempre estar innovando, ¿no? Y otro punto muy importante, y aquí como un comentario personal, yo agradezco la oportunidad que ha tenido la Dirección de Hidrología y también CENAMI en poder dar tribuna y dar también oportunidades a jóvenes como yo, muchos también en la rama de hidrología, muchos de mis colegas también jóvenes, en poder desarrollar, ¿no?, este tipo de herramientas y también nos den la oportunidad de poder aportar con un granito de arena en un poco el desarrollo de la hidrología en el país, ¿no? Entonces, yo para finalizar, quiero mencionar esta frase de William Thomson Kelvin que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, lo que no se mejora simplemente se degrada, ¿no? Se degrada siempre. Entonces, es importante estar en una mejora continua, en un proceso de medición, etcétera, etcétera.
Muchas gracias. Bueno, yo soy Harold Yauca y en esta oportunidad, bueno, estoy encantado de poder estar con ustedes y absolver las consultas que haya por parte del público. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Agradecemos a Harold que hoy día estuvo con nosotros. Él es ingeniero, Harold Yauca Soto, él es especialista de la Subdirección de Estudios de Investigaciones Hidrológicas del CENAMI. Estuvo con la ponencia Producto Pisco, estimando caudales a nivel nacional a partir de datos meteorológicos grillados. Entonces, vamos a proceder a recoger las consultas que están en el chat. Tenemos una consulta, Harold, de Jorge Valenzuela, bastante amplia. ¿Qué tal si te la leo? ¿No? Está dividida en dos partes, pero yo creo que podríamos fácilmente, ¿no?, tenerlo como un todo. Te la leo, por favor. Sí. Entiendo, dice Jorge Valenzuela, que la evapotranspiración del producto pisco es calculado con el método de Owning, que solo necesita de temperatura y la altitud de la zona de estudio. Entonces, la evapotranspiración del producto pisco y el calculado con la hoja de cálculo de Owning deberían dar el mismo resultado. O para el producto pisco se han realizado otros cálculos adicionales para obtener la evapotranspiración. Bien, gracias por la pregunta. Sí, en principio debieran dar el mismo resultado. Lamentablemente, yo no soy el especialista encargado de desarrollar este producto, no podría ahondar más exactamente en si es que se ha aplicado alguna metodología o un paso adicional. Sin embargo, hay que recordar que parte de los datos de temperatura, ¿no? Al igual que la metodología de UDAM, se ha utilizado, por ejemplo, en la metodología de Hargrave-Samani para poder hacer el cálculo de transpiración. Y va a depender ya del profesional qué tipo de metodología requiere, ¿no? O de repente qué metodología le es más confiable para él. En principio, al estar los datos de temperatura puestos a disposición de ustedes, podrían realizar precisamente cada uno de sus cálculos y de repente, como el usuario lo ha hecho, ha realizado cálculos y ha comparado. Me gustaría poder darte mayor detalle acerca de si existe algún paso adicional que genere esta diferencia, pero en todo caso, bueno, voy a consultar con el especialista que desarrolló, que es Adrián Huerta, este producto y bueno, encantado de poder responderlo, ¿no? Pero en principio, como ya menciono, uno puede tener los datos de temperatura y puede emplearlos en cualquier otra metodología de transpiración que existen, pues hay muchísimas, ¿no? Así es. Ok, Harold, bueno, y Jorge Valenzuela hace un comentario, ¿no? Dice, ¿no? Él, te lo leo por favor, he obtenido la evapotranspiración del producto pisco y lo he graficado esperando obtener una gráfica como una cresta hacia abajo, lo que según la guía de evapotranspiración mediante Owning de lana representa la evapotranspiración del hemisferio sur, pero al comparar cada año desde el 1981 al 2016, pareciera que cada año, ¿no?, se desplaza un poco, lo que no me pasa, dice él, con la hoja de cálculo de Owning. Lo que puedo suponer es porque la hoja de cálculo es estático para cada año y no realiza cálculo adicional. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Dice, ¿no? Si está errado, ¿no?, al extraer la evapotranspiración del producto pisco, ¿no? Bien, en principio, no podría afirmar que el producto pisco esté errado, al menos en términos de evapotranspiración. Pero como ya te digo, bueno, tus comentarios de hecho son bastante importantes porque nos permite recibir hincapié de dónde podría mejorarse el producto, ¿no? Como ya lo mencioné, yo no he sido quien ha desarrollado el producto, no es mi tema de expertise tampoco el manejo de evapotranspiración, entonces no podría de repente darte una retroalimentación acerca de exactamente la metodología que tú estás empleando, ¿no?, con lo que requiere los datos pisco. Lo que sí puedo hacer es recoger el comentario y poder hacer la consulta respectiva, ¿no? Así es. Ok, Harold, tenemos
son nuestros usuarios, ¿no? Que quieren saber, dicen ellos, un estudiante de pregrado, quisiera saber si el CENAMI brinda asesoría del correcto uso del producto Pisco, dice, ¿no? Y le gustaría, ¿no?, tener este acceso porque está haciendo su tesis. Sí, bien, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, nosotros siempre, al menos todos los miembros del área de hidrología, siempre estamos prestos a poder de repente responder y absolver todas las consultas acerca del manejo de la información. Para nosotros, qué mejor poder transmitir un poco el desarrollo y el conocimiento que se ha generado en la institución hacia los estudiantes, ¿no? Claro, bueno, en todo caso está el correo, creo que en pantalla, si no lo podemos compartir también, ¿no? Si me ayuda Soledad, pero siempre estamos prestos a poder generar o dar este soporte técnico, ¿no? Sin embargo, también, y bueno, y esto es como un comentario también personal, pues en los últimos años Pisco se ha vuelto bastante conocido y bueno, si uno entra pues a diversas plataformas como LinkedIn, YouTube, etcétera, va a encontrar muchísima información enriquecedora acerca de cómo, por ejemplo, utilizar la información, ¿no? Incluso un colega recientemente que he visto que ha desarrollado un paquete en R para poder hacer lectura de los datos de forma más rápida. Sin embargo, bueno, estamos siempre prestos a poder absolver las consultas y es que si esta persona desea de repente algún tipo de instrucción, ¿no? Encantado de poder ayudar. ¿Cómo no? Muchas gracias, Harold. Vamos a hacer un último repaso entre las consultas, tanto de este chat como, ¿no?, los usuarios. ¿Me das unos minutos, por Sí, claro, favor? cómo no. Tenemos una consulta de Franco, ¿no? Te la leo, por favor. Dice, ¿no? ¿Por qué la versión de precipitación es mayor que la de temperatura? ¿No? Evapotranspiración. ¿Y por qué la resolución es de 0.10 grados? Dice, ¿se puede aumentar esta resolución? Bien, interesante pregunta. En principio, como ya mencioné, las versiones corresponden a los subproductos, ¿no? O sea, hablábamos de por ejemplo, hablábamos de que existe el subproducto de precipitación, el subproducto de temperatura, ¿no? Como también el subproducto ahora de caudales, ¿no? Cada uno tiene una versión diferente porque obviamente está desarrollado en tiempos diferentes incluso, ¿no? Por ejemplo, Pisco Precipitación partió pues más del 2015, ¿no? Y luego de pasar de procesos experimentales, se logró publicar oficialmente el producto, ¿no? Después de muchos años, ahora en el 2019-20, se desarrolla el producto de caudales. Y entonces este subproducto, por ejemplo, va a tener un nombre y una versión diferente, ¿no? A ello se debe por qué los nombres diferentes, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué solo es de 10 por 10 kilómetros? Bueno, aquí hay que hacer un balance. En primer lugar, los productos satelitales, como Cheers, por ejemplo, pueden tener resoluciones de 10 kilómetros, 0.1 grados, por ejemplo, algunos mucho más finos, otros más gruesos, ¿no? Y nosotros, pues, matemáticamente, podríamos generar un producto grillado de cada 10 centímetros, si ustedes desean. Pero ahora, ¿qué tan representativo va a ser ese producto luego? ¿No? Y entonces haciendo un balance de qué tan representativo o cuánto error se genera, ¿no? Haciéndolo más fino, cómo se reduce este error haciéndolo un poco más grueso, pues llegamos a definir esta resolución de 10 por 10 kilómetros, ¿no? Nos encantaría, como yo digo, poder hacerlo más fino, estamos trabajando en metodologías para ello, pero por ahora tenemos en esta versión, ¿no? Así es. Muy bien. Tengo una consulta más. Sí, creo que todavía estamos con tiempo. Sí, 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 sí. Una consulta más. ¿Cuánto